Delegados de las FARC en la mesa de negociación dieron a conocer hoy que el gobierno está creando falsas expectativas del proceso de paz y desmintieron que estén en la recta final. Atrevida argumentación si se tiene en cuenta que ninguno de estos asuntos ha sido tema de debate en las conversaciones y que conceptos como transición, desmovilización y entrega de armas no existen ni en la gramática del Acuerdo de La Habana, ni mucho menos en el lenguaje de la guerrilla. Y criticaron el nuevo comando de transición que anunció Santos. Que de ninguna manera las FARC aceptan una jerarquía militar para resolver asuntos que son de carácter político por definición, y que aspectos tan importantes como la dejación de las armas también implican la desmilitarización de la sociedad y del Estado. Las FARC invitaron al ministro del Interior a que vaya a La Habana, pero él descartó su participación. Ellos no pueden exigir la presencia de ningún ministro para las negociaciones. El gobierno, vuelvo y digo, está muy bien representado en La Habana por sus negociadores. El ministro de Defensa también le respondió a los guerrilleros. Debería hablar menos, debería dedicarse a negociar lo que se está negociando allá, debería rápidamente entender que el pueblo colombiano ya no tiene tolerancia ni a su violencia, ni a su discurso, ni a sus opiniones. En este ciclo número 28 continuarán analizando el punto de las víctimas y se espera que esta semana se conozca una nueva delegación. En los sectores políticos, las declaraciones de las FARC desde La Habana fueron tan criticadas como aceptadas. Dejemos el show. De 5 puntos ya van 3. Los otros 2 están en lo que siempre hemos sabido. Ahí no hay nada nuevo en lo que está haciendo la FARC. Es natural, repito, que en el comienzo de un punto tan complejo como este se produzcan esa clase de declaraciones. Lo que están haciendo precisamente es generar desconfianza en el proceso, poner contra la pared al gobierno y dilatar algo que los colombianos esperamos sea lo más pronto posible. No podemos estar haciendo una evaluación del proceso, replanteando el proceso, fijándonos en cada declaración que hacen las FARC. Y precisamente para debatir este tema nos acompañan hoy en el set de Red Más Noticias la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar con ustedes. Y también nos acompaña el analista político León Valencia. León, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Camila. Mire, uno cuando ve estas declaraciones de las FARC pareciera que ellos fueran los principales enemigos del proceso de paz. ¿Por qué venir a anunciar que esto no está tan cercano al final como lo ha dicho el gobierno o no lo hicieron entender por lo menos en campaña? Pues es que en la mesa siempre ha habido desde el principio dos ritmos, un ritmo del gobierno y de la sociedad y de la opinión pública que quiere presionar acuerdo, ojalá lo más rápido posible, ya que estamos negociando en medio del conflicto, que aquí sigue la guerra y allá están en negociaciones y eso crea muchos sentimientos duros en la opinión pública. Y el ritmo de las FARC es un ritmo lento, es un ritmo que siempre está reclamando cosas y sobre todo ahora que estamos en el punto más difícil para las FARC, en el punto en el cual la sociedad y el Estado le están reclamando justicia, le están reclamando desmovilización y desarme y le están reclamando reparación para las víctimas, ponerse de cara a las víctimas, y ese es un punto durísimo para las FARC y lo está afrontando tratando de poner tiempos para darse oportunidad de ir poco a poco también enviándole mensajes a sus propios guerrilleros e ir transitando lentamente hacia el acuerdo final. Senadora Paloma Valencia, ¿usted cree que esto es un tema de ritmos o a usted le preocupa cuando uno oye a Iván Márquez decir la transición, la desmovilización y la entrega de armas nunca han estado en el lenguaje del acuerdo ni de las FARC? Claro, nos preocupa muchísimo y yo creo que a los colombianos también, porque es que aquí hemos venido en un proceso donde el gobierno nacional dice que todo está perfecto, que este iba a ser un proceso de meses, que no se iban a cometer los errores del pasado, que las FARC no iban a dilatar el proceso, y lo que estamos viendo es que eso es lo que está pasando realmente. Los otros puntos eran temas generales, de que todo el mundo debe estar en el campo, que no debe haber pobreza, que ojalá haya educación para todo el mundo, que haga garantías de participación política. Son ideales sobre todo sobre los que todos los colombianos estamos de acuerdo. Cuando entramos en los temas de fondo, que son los realmente frente a las FARC, que es su responsabilidad como victimarios, su responsabilidad frente a la verdad y al daño que han causado, estas son las declaraciones que hemos recibido siempre. El gobierno ha usado la palabra paz como una sábana para cubrir todos los problemas que no ha solucionado y cada vez que hay un problema vuelven y hablan de la paz vendiéndole una idea al país que no existe.
León, me pareció oírlos esta mañana hablando en radio diciendo que las FARC de pronto estaban asustados un poco porque el ritmo se había acelerado y que de pronto no sabían que el tiempo se les estaba acortando. ¿Usted cree que las FARC están en ese proceso? Es que hubo un salto en la negociación en los últimos ciclos, que fue pues 3 comisiones que son los carriles básicos hacia la desmovilización y el desarme. Uno, una comisión de militares que vaya a tramitar el tema de desmovilización y desarme con la antesala de un cese al fuego y a las hostilidades de las 2 partes. Una comisión histórica para ver los orígenes, las responsabilidades de este conflicto, y una comisión que es la de las víctimas, y para ver los reclamos y la reparación y para llevar estas comisiones allí. Estamos en este punto final de una guerrilla de 50 años. Yo conozco lo que es ese sentimiento de incertidumbre frente al futuro inmediato, de qué van a hacer con sus vidas, porque es un quiebre histórico de gente que ha estado siempre en el conflicto. Yo veo el nerviosismo, veo lo dramático que es eso, porque la experiencia aquí histórica, y yo la viví, es que le cambia la vida totalmente. Y eso es lo que están viviendo, y claro, eso no quita que el Estado y la sociedad le sigan exigiendo que vaya rápido, porque el tema es de angustia, sí, para todos nosotros también. Senadora Paloma Valencia, en este entorno en el que las FARC juegan y alargan y alargan y alargan y el presidente se la jugó con la bandera de la paz, ¿esto es apretarle un poco el brazo al presidente hasta que qué desenlace puede tener esto finalmente? Yo creo que el presidente Santos jugó, como quien dice, ruleta con los temas de los problemas de la nación. Uno tiene un panorama de muchísimos problemas y el presidente le apostó todo a la paz. Y la paz es una gran bandera, pero Colombia sigue teniendo problemas estructurales que el presidente Santos pretende dejar de lado y no ha resuelto. Y los colombianos no solamente necesitan la firma con las FARC, sino que necesitan seguridad, vías, infraestructura, agua potable, y esos son temas que el presidente Santos abandonó y que discurre siempre con el tema de la paz. A mí me parece que lo que le pasa al presidente Santos es que habiéndosela jugado toda, con el proceso de La Habana, habiendo ensillado las bestias antes de haberlas traído, ahora está endosado un proceso donde él mismo no tiene capacidad de exigir. Uno de los temas más delicados precisamente de la negociación es la entrega de armas, la dejación de armas. ¿Qué va a pasar, León? ¿Realmente qué tan preparados debemos estar y para qué debemos estar preparados? Porque acá tenemos 2 discursos, uno del gobierno y uno de las FARC. La experiencia, como usted lo decía, le dice ¿qué? Pues las fuerzas militares se han estado preparando durante año y medio. Yo hice parte de un proceso en el cual ellos pidieron unos expertos internacionales. Yo hacía parte de un equipo de la Universidad de Oslo, con apoyo del gobierno noruego, que estaba haciendo unos conversatorios con la cúpula militar y con el CAEM sobre acercamientos de paz. Y trajimos expertos de Nepal, de Suiza, de Noruega, de El Salvador, de gente que había vivido procesos de dejación de armas desde un lado y desde otro, guerrilleros y también militares y expertos en negociación de conflictos. Llevan año y medio preparándose las fuerzas militares, primero. Claro, pero las fuerzas militares se preparan. La pregunta es ¿a qué están dispuestas las FARC? Ellos no están dispuestos a entregar las armas, lo sabemos. A dejarlas, sí, tal vez. A dejarlas ante un tercero, a dejarlas en custodia de ellos mismos sin comprometerse a no seguir utilizándolas. ¿A qué se tiene que preparar la sociedad colombiana en ese sentido? La costumbre generalizada es que se lo entregan a garantes internacionales de las armas. Que no, una guerrilla que no está derrotada no entrega las armas a su enemigo, sino que se las entrega a un tercero, y ese tercero, ya ha habido experiencias en Colombia. En el caso del M-19, ese tercero, que era la Internacional Socialista, vigiló que las montaran en unos camiones y las llevaran a un horno de fundición, y allí se fundieron las armas del M-19. Esto, vamos a ver cómo lo planifican. Esto es un poco más complejo, porque la guerrilla de las FARC está extendida por todo el país, no está concentrada en un lugar, es un modelo de negociación distinta. El M-19, en cambio, estaba en Corinto, Cauca, y esto va a ser más dispendioso, más complejo, pero en todo caso, ellos firmaron que de ahora en adelante, o después del acuerdo final, no habrían armas en manos de ellos, no habría quien le metiera violencia a la política de ese lado. Y claro,
también están en los reclamos para que también los protejan a ellos si se vienen a hacer política, que es un reclamo natural, porque aquí han matado mucha gente que está en acuerdo de paz. Pero ese no es el único aspecto polémico de la dejación de armas, no entrega de armas, sino otra frase sobre la que yo quiero oír su reacción, senadora Paloma Valencia. Decía Iván Márquez, nosotros no dejaremos las armas mientras la sociedad y el Estado colombiano no se desarmen. ¿Cómo interpreta usted esa frase? Ese es el epílogo de un proceso que ha tenido el presidente Juan Manuel Santos de igualar las FARC con el Estado colombiano. Aquí ha habido una cosa que invita a las FARC a que solamente tengan combate con los militares y los policías, que dejen la sociedad civil, después hace ir a la fuerza pública a peregrinar en La Habana, monta de una vez una nueva institución militar para la transición. Entonces es como si fuéramos lo mismo, y por eso nosotros desde el Centro Democrático hemos insistido varias veces, esto no es lo mismo. Aquí había una sociedad con instituciones, con una democracia, con una legitimidad frente a una amenaza narcoterrorista que pudo tener un origen de reivindicación social, pero que en el camino optaron por las prácticas del terrorismo y el narcotráfico, que destruyó todo eso. Entonces me parece que lo que están haciendo las FARC es montándose en el discurso de Juan Manuel Santos, donde aquí hay dos cosas que son iguales: un Estado que tiene la misma legitimidad que ellos, y estamos tratando de igual a igual. Yo no sé si la sociedad colombiana se siente contenta con una negociación en esos términos. Pues ese es el debate precisamente. A usted, senadora Paloma Valencia, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Camila, a ustedes. Igualmente a usted, doctor León Valencia, gracias por haber venido. Muchas gracias, Camila. Feliz noche.